Buenas noches, amados hermanos. Qué alegre el poder estar una vez más con ustedes a través de estas redes sociales, estas plataformas que nos permiten estrechar esta comunión, poder acortar las distancias a través de estas maneras de llegar hasta tu hogar. Quiero esta noche no solamente celebrar que el Señor nos tiene con toda la vida y el propósito de Dios ya aplicándose en la actividad del Espíritu, sino que también agradecer al Señor porque tú y yo estamos puestos de acuerdo para hacer ambas cosas realidad. Tanto estar siempre virtualmente reunidos, como también la iglesia se ha estado preparando para hacer nuestras reuniones presenciales. Pero antes de continuar con este anuncio, yo quiero pedirte que tú puedas ir conmigo esta noche a las Escrituras. Hemos visto el día de ayer en Reforma Apostólica a través del apóstol Abraham trasladando hacia nosotros, transmitiendo hacia nosotros la revelación del Espíritu Santo y mostrándonos también a Cristo y dándonos esta corrección de la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Quiero pedirte que me acompañes esta noche a este libro, este Evangelio de Lucas, capítulo 2 y verso 40. Esta noche voy a usar las mismas citas que en Reforma Apostólica fueron expuestas y voy a disfrutar de poder comentarte sobre lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón, ha hablado a Misión Cristiana del Calvario. Dice la Escritura, vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 2 y el versículo 40 dice de esta manera. Busquémoslo siempre en las Escrituras y Mario va a estar trasladándolo también en tu pantalla. Dice de esta manera: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El domingo estuve hablando con ustedes y compartiendo la palabra y mencionaba algo muy interesante. Y es que Jesucristo no expresó el poder de Dios solamente los 3 años que estuvo la actividad del Espíritu Santo, los 3 años que fueron sus 3 años de ministerio público, sino que todo el tiempo expresó esta actividad del Espíritu. Él siempre lleno del poder del Espíritu, siempre lleno de esta unción del Espíritu, pero en cada momento, en cada nivel, en cada instancia necesaria específicamente. El Espíritu Santo siempre lo acompañó y siempre lo guió y creció. Dice la palabra acá que crecía, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesucristo estaba lleno y por eso es que te digo a ti, de la misma manera, no hay ninguna excusa, niño, joven o ya sea anciano, no importa en qué etapa estés, no hay ninguna excusa para decir que no puedes acceder a esta unción, a esta sabiduría, a esta gracia del Espíritu, a la actividad misma del Espíritu Santo. Si eres alguien nuevo de haber ingresado, de haber sido incorporado al cuerpo de Cristo, pues qué glorioso que lo estés viviendo ahora de esta manera, pero no porque lleves unos días, algunas horas, algunos segundos de haber nacido de agua y del Espíritu, no quiere decir que tengas menos unción del Espíritu. La unción del Espíritu es completa para ti. Vamos a hablar de esto el día jueves, hablando de que no lo da por medida, sino que lo da completo. Pero esta noche quiero hablar sobre esto y hablarte sobre que es galardón para ti, si está adecuado, si fue dado para ti. Hechos capítulo 13 y versículo 45 dice de esta manera: pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Algo que el apóstol Abraham aclaró y también mostró allí aún en su pantalla. Yo creo que Mario también tiene esa imagen allí donde dice debatir y rebatir. Esos conceptos, esas definiciones que fueron aclaradas esta mañana de
de lunes 1 de febrero. Y el apóstol Abraham hablaba sobre la diferencia sobre debatir y sobre la diferencia de rebatir. Y habla el diccionario acerca de discutir dos o más personas sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones e intereses. Debatir, pues cada uno está poniendo su punto de vista, su razón, cada uno está poniendo su verdad, cada uno está poniendo la manera como percibe la situación. No está diciendo que el otro esté diciendo mentiras, sino que está diciendo esta es mi verdad. Sin embargo, cuando hablamos de rebatir, que es la palabra que usa aquí siempre Lucas, el escritor del libro de los Hechos, es que estos hombres están rebatiendo. Siempre en el capítulo 13 dice que ellos rebatían, versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Cuando habla de rebatir es que estaban diciendo esto no es verdadero, estaban poniendo cual falso, estaban declarando que esto era nulo, que no tenía esa validez necesaria, que no debía proceder, pero era movido por los celos. Muchas veces esto sucede en la iglesia, en la congregación, muchas veces esto sucede en un grupo de comunión familiar. Cuando alguien se llena de celos, esto sucede. Entonces empieza a decir, en el pasado se hacía de esta manera. Y entonces en lugar de ver la gloria de Dios, empieza a rebatir y a decir, así no se hace, sino que se hacía de esta manera. Yo lo aprendí así. Y en lugar de ver la gloria de Dios, termina rebatiendo. Pedro, lo vimos el martes pasado, rebatió contra Dios. Le dijo, mi boca no ha tocado cosa inmunda. Le dijo, esto no es así, Dios. Lo declaró Señor, dueño de todas las cosas. Tú eres mi Señor. Pero cuando le dijo, levántate, mata y come, mi boca no ha tocado cosa inmunda. No puso solamente su opinión, sino que le dijo no. Simplemente dejó inválido la orden que Dios le está dando, poniendo una excusa. Y Dios mismo termina diciéndole, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y no viene y dice, mira, Dios, es que yo creo, yo he visto, yo aprendí, sino que vuelve a repetir. Esto se repitió 3 veces. Quiere decir que nuevamente le dice, levántate, mata y come. Y Pedro le vuelve a decir, después de haber escuchado, no llames inmundo lo que yo limpié, le vuelve a decir, no, porque mi boca no ha tocado cosa inmunda. Dios le dice, esto está limpio, y él dice, esto es inmundo. Le rebate y le pone cual yo tengo la razón, y no llevando a un debate, sino que a una imponiéndose él en su razón, diciéndole a Dios, no. Muchas veces la iglesia está de esa misma manera. Aprendió en alguna manera, Dios nos llevó en su unción a ir creciendo, pero cuando éramos niños hablábamos de lo que era como niño, pero ya cuando somos grandes debemos avanzar a esta etapa de madurez y hablar y juzgar de esta misma manera, ya como crecidos, ya como maduros. Y algunos siguen viendo la época pasada y anhelando lo pasado, así como el pueblo de Israel terminaba diciendo, ay, en Egipto habían muchos mejores sepulcros, hasta las cebollas, todo lo que teníamos, todos los melones, todo lo que había allá en Egipto, mientras que aquí en el desierto estamos muriendo de hambre. Eran libres, ya no eran esclavos, estaban en la tierra que Dios les había de dar. Ellos estaban caminando con toda la manifestación del poder de Dios, de día una gran nube y de noche una columna de fuego. Sin embargo, estaban ellos también poniéndose como, nos equivocamos. Dios se equivocó, allá estábamos mejor, aquí no estábamos bien. No era una discusión, ellos se opusieron completamente. El libro de Modelo a Seguir habla sobre que cuando alguien conoce el modelo, conoce el diseño, puede causar 2 cosas. Cuando no lo logra
entender, él se opone o se resiste al diseño. Es necesario que nosotros conozcamos las Escrituras y conozcamos cómo trabaja Dios para no debatirle y mucho menos rebatir lo que Él nos está hablando. Debemos ser personas guiados por el Espíritu de Dios, guiados por lo que Él está haciendo. Lucas capítulo 4, el versículo 1, y de hecho podría usar más versículos de esta cita de Lucas en el capítulo 4, pero usemos solamente en pantalla el versículo 1, y dice de esta manera Lucas capítulo 4. Yo lo buscaré acá y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si se dan cuenta, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo. Él continuaba en esta línea de llenura, de estar conectado, de esta relación, no debatía, no rebatía, y termina diciendo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Llevado. Cuando alguien rebate, es alguien que resiste y dice, no, para allá, no, para allá. No está diciendo, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Sino que simplemente dice, no. Y el Señor no está, para Él no es permitido que nosotros tengamos esa postura de debate. No nos ha puesto para debatirle. Él cambió nuestro corazón de piedra a un corazón de carne para que hagamos, y haré que guarden, haré que hagan, que pongan por obra mis mandatos, mis estatutos, mis preceptos, mis leyes. Es necesario que si ahora, y no lo digo con duda, porque yo sé que ya cambió el Señor tu corazón, ahora que tenemos un corazón de carne sensible, ya no seamos tercos, ya no seamos testarudos, de tal manera que nos resistimos, sino que ahora nosotros con este corazón sensible podamos estar prestos, atentos y totalmente conectados con el Espíritu Santo para poder hacer lo que Él nos dijo, ir a donde Él nos dice, hablar lo que Él nos pide y estar todo el tiempo en sintonía, en sincronía con la actividad del Espíritu. Muchos dirán, pero el desierto no era un lugar grato. Hambre, serpientes, escorpiones, piedras, calor, frío. Un lugar donde no iba a haber agua, iba a haber sed. Y estoy haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿por qué entonces me está llevando al desierto? Me acaba de abrir los cielos y dice una voz poderosa, la voz del Padre, dice, este es mi Hijo amado, confirmando, presentándolo, luciéndolo, diciendo, este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Casi que se gradúa y dice, hoy sí, ya lo puedo. Y es como aquellos jóvenes que de repente cuando terminan graduándose, conozco más de alguno, que les ponen anillo, les dan su título y entonces dicen, hasta ven a los demás así como que soy más que los demás por el título que me acaban de dar, soy un licenciado. Nos sucedió en alguna ocasión, siendo jóvenes, un amigo que cuando se graduó de perito, estoy hablando hace ya muchos años, terminó viendo así como que yo ya soy un perito. Y qué interesante que el ser humano tiene esa tendencia en su corazón de sentirse más y resistir, debatir, entonces también refrenarse. A la voluntad de Dios, esta actitud no es una actitud de hijo de Dios. Jesucristo muestra que Él, lleno del Espíritu Santo, se gradúa en la obediencia y entonces ahora, en lugar de decirle, bueno, vamos a irnos a comer, a hacer esta celebración porque tú hiciste algo glorioso, algo bueno, mostraste mi poder, en lugar de llevarlo a celebrar, le dice, ahora te llevo al desierto. Ahora es tiempo de llevarte al desierto. Algunos dirán, pero Señor, pero si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué me llevas al desierto? ¿Por qué quieres llevarme al desierto? Y no lo llevó para hacerle
fiesta y para celebrar allí con los demás ángeles y los seres vivientes de los cielos, sino que lo llevó para que fuese tentado, los llevó para que fuese, para ponerlo, exponerlo delante de el príncipe de este mundo. Lo llevó para ponerlo en peligro, por decirlo de esta manera. Y Jesucristo no se mutó, no cambió, no dijo, ay, ya no funciona, entonces no sirve ser hijo de Dios, no sirve el obedecer, porque me llevan al desierto. Él no cambió, él no debatió, ni tampoco hizo este accionar de rebatir algo, sino que simplemente obedeció y fue. Es necesario que tú y yo aprendamos a estar en el desierto o en el foso de los leones o en el horno de fuego, sea el ejemplo que tú quieras, la analogía que quieras aplicar en este momento, pero que estés dispuesto a obedecer sin rebatir. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael les terminan diciendo, póstrate y no los meteré, y dice, mira, rey, mi Dios nos puede librar de tu mano, y si no, también sigue siendo Dios. Ellos no estaban discutiéndole a Dios ni rebatiéndole a Dios su decisión. Ellos estaban listos para obedecer, sí y solo sí, siempre. No había ninguna manera de que ellos dijeran no. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no rebates, no debates ni rebates nada. Tú estás en el accionar, en la sincronía del Espíritu en tu vida. Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el 15, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Dos hombres. Juan quizás no estaba entendiendo del todo. Él solo veía el señorío de Jesucristo, pero no entendía que debían hacer toda justicia, que convenía que se cumpliera toda justicia, como dice en la versión 60. Pero Jesús le dice, debemos hacer lo que Dios exige. Y Juan accede, no le dijo, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo te voy a bautizar? No, Señor, no. Momento, primero preguntémosle a Dios. No estuvo dudando, no estuvo debatiendo, sino que cuando Jesucristo lo corrigió, él se puso en la sincronía, en la actividad misma del Espíritu. ¿Sabes qué sucede cuando un discípulo cuando no es maduro y es amonestado? Ese discípulo se separa del accionar. Termina diciendo, no, yo ya no voy, ya no hago, ya no quiero. Termina diciendo, o puede ser lo contrario, decir, les voy a demostrar que yo sí puedo. Les voy a enseñar que yo sí era. Y no se trata de una demostración de esa manera, sino que se trata de el accionar del Espíritu de Dios. Se trata de estar en la actividad del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 13 y versículo 2. Dice de esta manera. Hechos capítulo 13 y versículo 2. En la versión 60 dice así, vamos a buscarlo. Un discípulo maduro, si lo corrigen, aunque fuese en público. Porque ahí Juan fue corregido, voy a decirlo así, era la máxima autoridad religiosa de parte del reino de los cielos en ese momento. Y viene Jesucristo, el nuevo, y lo corrige. Lo pone en evidencia. Interesante.
Y no dijo, oh, tú eres el nuevo, tienes que sujetarte. Aquí yo soy el ministerio que está, el activo, el que está local. Y así se ha hecho, así me dijo Dios que lo hiciera, sino que fue corregido y juntos mostraron una vez más la gloria de Dios. Discípulo, no debes por qué ponerte molesto, no debes ponerte en contra, rebatir algo que Dios ya dijo. Ponerte en contra de algo que Dios ya dijo, aunque sea una corrección en público, es que debió haberme llamado. Claro, puede ser que es necesario esa prudencia de llamarte por separado, pero si lo hizo en público, de la misma manera, no tienes por qué rebatir si es el Señor quien está guiándote a toda la verdad. Hechos capítulo 13, versículo 2. Estos son de los viajes misioneros de Pablo, pero antes de ello, miren cómo los apartan. Dice así, ministrando estos al Señor y ayunando desde el Espíritu, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fue el Espíritu Santo quien los apartó, fue el Espíritu Santo quien dijo, fue el Espíritu Santo quien marcó. Hechos capítulo 13, verso 2, habla claro cómo no fue por voluntad de hombre o por aclamación. Y muchas veces nos sucede que es que los hermanos quieren que yo sea líder. Y usando la palabra líder, desde ahí ya empezamos a fallar. Es que ellos quieren que yo los dirija. Y no se trata de dirigir, se trata de discipular. Es que son cosas totalmente diferentes. Y entonces terminan diciendo, es que los hermanos quieren que yo sea el pastor. Tampoco es por aclamación, sino que es por la guianza del Espíritu Santo. Conocemos muchos ministerios que terminan siendo ministrados por esta envidia o estos celos y se separan de la iglesia para que me unjan pastor, para que me digan, para que me pongan, porque bajo mi persona hay muchos ministerios, muchos discípulos, y entonces soy la fuerza de la iglesia, y terminan por aclamación haciéndose cabeza de algo que no han sido llamados a ser cabeza aún. O ministerios que terminaron llamándose apóstoles, conozco algunos de ellos que aún se apartaron de la misión, algunos de ellos, porque querían que los llamaran apóstoles, y como aquí no los habían ungido apóstoles, y otro apóstol en otro lugar los iba a mencionar y a nombrar apóstoles, entonces se separaron. ¿Cómo es eso que por aclamación? Esto es por guianza del Espíritu de Dios. Esto es por guianza. Y a estos hombres los termina diciendo, apártenmelos. Apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra que los he llamado. Verso 4, yo leo el 3 y también el verso 4, siempre Hechos 13 y el verso 4. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4, Hechos 13, 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Si se dan cuenta, es el Espíritu Santo quien los guía, enviados por el Espíritu, enviados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien los envió. No fue que los movió el sentimiento, no fue que los movió que allá tengo un interés personal, sino que era el Espíritu Santo quien los estaba dirigiendo hacia ese lugar. Los envió el Espíritu Santo. Siempre en este capítulo avancemos sobre esto. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Oiga lo que dice. Cuando habla sobre esto, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Habla de lleno del Espíritu Santo. Satanás se estaba oponiendo, Satanás estaba haciendo esto y aquello, y
Saulo simplemente lleno del Espíritu Santo. Su accionar no era porque ahorita vamos a machacar al diablo y para machacarle la cabeza al diablo religiosamente, sino que era porque estaba lleno del Espíritu Santo que hacía esto o aquello. Y anuncia las cosas. Anuncia y detiene. Quiero pedirte que vayamos siempre en este libro de los Hechos, llamado Hechos de los Apóstoles, también Hechos de la Iglesia, pero a mí me gusta mucho más mencionarlo como Hechos del Espíritu Santo. Estas tres maneras de mencionarlo han sido bastante populares, pero me encanta mucho el llamarlo Hechos del Espíritu Santo, porque esta es la tercera escena que les hablaba. En el Antiguo Testamento vimos cómo fue el Padre quien se manifestaba en todas las cosas, pero cuando vino Cristo fue puesto los reflectores sobre él. Cuando Cristo se fue, él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu que los guiará a toda verdad. Y cuando viene el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2, desde allí empieza a haber un nuevo protagonista dentro de la iglesia y es el Espíritu Santo. Y es en él en el que tenemos que tener esta sincronía, no que quede invalidado el señorío de Jesucristo, al contrario, el mismo Espíritu nos guía al señorío de Jesucristo, nos lleva a la verdad que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no invalidó al Padre, sino que nos llevó al Padre. Porque los tres son uno, así como nosotros también somos uno en Él. Y Hechos capítulo 15, versículo 6 hasta el 8 dice de esta manera. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es que aunque ellos discutieran, ellos estaban en este asunto, en cierta discusión, pero no podían rebatir. No era propio de ellos, no tenían por qué rebatir que el Espíritu Santo había hecho algo específico. En esta ocasión el apóstol Pedro termina diciéndoles, miren, aunque discutan lo que quieran, no pueden rebatir, no pueden ponerse en contra, que fue el mismo Espíritu Santo el que les fue dado a ellos. Ellos también están viviendo en la sincronía, ellos también están viviendo en la actividad del Espíritu de Dios. Necesitamos nosotros también vivir en esta actividad del Espíritu de Dios. Así como le pasó a Felipe, que estando, solo pido que lo pongan en pantalla, Hechos capítulo 8, verso 26, que un ángel del Señor le habla a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el campo que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y si ustedes recuerdan la historia, Felipe había estado antes de eso en Samaria, en una ciudad de Samaria, hablando, presentándoles a Cristo, predicándoles a Cristo, y mucha gente se había convertido, había un avivamiento. Y una vez más es el Espíritu Santo quien lo lleva al desierto por algo específico. Qué curioso sería que de repente ya algunos ministerios con 20, 30 años estando en la localidad donde han dedicado toda su vida y vean el avivamiento y están viendo el desempeño fuerte, el Señor les dijera de repente, o a un discipulador que ha tenido un grupo de comunión familiar que se ha multiplicado y de repente el Señor dice, muévanlo de ahí y pásenlo a otro lado. Algunos de ellos discutirían y algunos otros aún rebatirían sobre este asunto y dirían, yo no me muevo. Hace algunos años estaba ministrando como pastor en la aldea Ceiba Amelia, allá de La Gomera, Escuintla, y
Qué interesante cuando el Señor nos está llevando a este lugar, un lugar que había decrecido mucho por cuestiones de asuntos ministeriales que habían pasado por allí y habían hecho una ruptura en la iglesia. Y me toca que llegar a ese lugar enviado por el Espíritu Santo desde Chiquimula hasta ese lugar, y recuerdo que yo sentía que era hasta los confines de la tierra donde había llegado, porque era, aunque había pasado ya por ahí para ir a la playa, yo sentía que estaba a mucha distancia de casa. Pero vimos el crecimiento en el espíritu, y la iglesia empieza a ser vivificada, empieza a ser hermoseada por el espíritu, y se empieza a ser reconocida aún por las autoridades tanto de la democracia como de La Gomera. Y estábamos allí ministrando, y era bastante cómodo para mí poder dirigirme al señor alcalde de uno o de otro, porque ellos estaban al pendiente de qué iba a pasar con nosotros. Ellos llegaban a nuestras actividades. Era interesante, y estando allí me dice el pastor de distrito, hermano Juan Noriega, le envío un saludo y un abrazo al pastor Juan Noriega, muy amado para mí. Me dice, el Señor ha hecho grandes cosas en Cebamelia, ¿verdad? Y entonces empieza a hablar y me dice, pero el esfuerzo necesita un pastor. Pero qué bueno, le dije yo, qué bueno que necesite un pastor. No entendí la indirecta. Y entonces me vuelve a decir en otra reunión de pastores, eso fue en octubre, en noviembre, me vuelve a decir, mire hermano Juanito, yo quiero que usted se pase al esfuerzo. Y le digo, pero pastor, estamos construyendo un gran templo, tenemos los planos del arquitecto, estamos haciendo esto, estoy continuando lo que otros ministerios ya habían dejado en base, y estamos viendo la gloria de Dios, estamos haciendo cosas nuevas que el Espíritu Santo también nos ha mandado. Y me dice, pero es necesario que se vaya al esfuerzo. Pero pastor, yo puse algunos puntos de vista y volvía a pasar por alto la instrucción. Pasó diciembre, no me mencionó más. En enero me vuelve a medio mencionar sobre este asunto, y yo solo trataba de esquivar porque estaba cómodo en Samaria. Llega febrero y me vuelve a decir, es necesario que usted se mueva. Pero pastor, le digo, esto está algo complicado. Y me dice hermano Pablito Diegues, que ya goza de estar en la presencia del Señor, no solamente aquí en la tierra, sino que ahora también en cuerpo y todo. Y me dice, es que no le está preguntando, pastor. El Espíritu Santo dijo que debe ir al esfuerzo. Y yo entonces me dio un golpe en la frente y le digo, pastor, usted es quien manda. Si Dios dijo, yo obedezco. Si Dios dijo, esa fue mi palabra, si Dios dijo, yo obedezco. Y entonces me mandan para acá, podría decir, al desierto, en alguna manera, aunque este lugar es tan hermoso. Solo haciendo la analogía con Felipe. Una iglesia que estaba crecida, tenía un movimiento tan poderoso de evangelismo, que habían aún gente que era parte de Misión Cristiana del Calvario, que era parte principal de algunos de los grupos de cortadores de caña. Y estos grupos eran hasta de 500 personas, y me permitían llegar a predicarles allí a los ingenieros, a los capataces, y etcétera, etcétera, a todos los que estaban allí. Y aún a la gente, había gente allí que estaba siendo alcanzada, más de 500 personas. El movimiento estaba grande, la iglesia se estaba moviendo, pero el Espíritu Santo dice, ya no Samaria, ahora es el desierto. Y me trasladan para acá, solo es una comparación, aquí no es el desierto, ha sido tan hermoso el Señor en el mover del Espíritu Santo en el esfuerzo. Pero es que se trata de no discutirle, no rebatir. Cuando yo me di cuenta, me dio un golpe en la frente y dije, no, pastor, si Dios dijo, si Dios le dijo y Dios habla a través de usted, yo hago, porque así dijo Dios. Esto me lleva a mostrarles en Hechos capítulo 16, y verso 6 y 7.
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aún hay cosas que Dios no te va a permitir. Aún hay cosas que Dios te va a decir no. Y podrías decir, pero pastor, si el Señor nos dijo que las naciones, pero aún aquí también a ellos les dijo a las naciones, y Dios mismo les dijo, aquí no quiero que vayan, aquí no quiero que hablen. ¿Te das cuenta? Ellos estaban sincronizados con el Espíritu. Y no le dijeron, pero Espíritu Santo, tú mismo te estás contradiciendo. Simplemente obedecieron y avanzaron. Y cuando quisieron llegar a un lado, en el verso 7, a Bitinia, el Espíritu aún no se los permitió, porque ellos debían ser guiados por el Espíritu de Dios. La Escritura dice en Efesios capítulo 5, verso 18, en la versión TLA. Quiero pedirte que lo busques y lo pongas allí delante de ti. Efesios capítulo 5, verso 18 dice de esta manera, versión lenguaje actual: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Quiero terminar esta noche mencionándote acerca de esta última cita que no va a aparecer en tu pantalla. Esta es una cita en Juan capítulo 3. En la versión Nueva Traducción Viviente, verso 33 en adelante: todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. No voy a avanzar sobre esto que voy a hablar el día jueves. Solo quiero mencionarte algo en el verso 34. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios. Nuestra responsabilidad es hablar las palabras de Dios. Cuando yo le dije de esta manera al pastor Juan Noriega y le digo, si Dios lo dijo, yo voy, era porque en alguna manera me había absorbido, había quedado enredado en ese crecimiento que estaba ocurriendo en la aldea Ceiba Amelia. Habían muchos grupos de comunión familiar. Teníamos un crecimiento muy hermoso. Estaba el mover del Espíritu Santo. Es más, habíamos visto aún salir de la iglesia la multiplicación en ministerios. Aún habíamos enviado al pastor Alonso para que fuera colaborador con el distrito 2, el distrito sur 2, y que fuera pastor en Mazagua, Escuintla. Habíamos visto ese crecimiento, pero si Dios dice algo, debemos no discutirlo, ni tampoco rebatirlo. Tú debes hablar la palabra de Dios y no discutirle a Él, sino que hablar con exactitud su palabra. Y si tienes cobertura, que sé que lo tienes, discipulador o pastor o un pastor de distrito, tienes que tener ese entendimiento que si está hablando del Espíritu, entonces tú debes tener esa conexión y no discutir ni rebatir. Juan el Bautista
en algún momento le dice, discute y le dice, no, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero cuando Jesús lo corrige, Juan el Bautista, que sabía a quién debía estar sometido, él obedece prontamente. Es necesario que nosotros hablemos la palabra de Dios. Y al tener cobertura, también discernir que está hablando la palabra de Dios y obedecerlo prontamente. Quiero bendecirte y sé que el Señor, a ti discípulo, a ti discipulador, a ti pastor que estás viendo, sé que está hablando a tu corazón y sé que está poniendo en orden esto. Él es quien decide si vas, no vas. Él decide si hablas o no hablas. ¿Qué hablas? Él lo decide. Es necesario que tú estés alerta, presto, solícito para buscar y ejecutar solamente la verdad que es en Cristo Jesús. Quiero orar por ti. Padre, bendigo tu nombre en cada uno de los discípulos que hoy se conectó con nosotros. En cada uno de los discipuladores y en cada uno de los pastores que aún nos han visto y nos verán. Porque entendemos y conocemos que tú eres veraz y que todo lo que dices se cumple y que tu palabra es verdad. Nos lleva a toda la verdad del Espíritu Santo y por eso nos sometemos a Él, nos regimos a Él. Él es quien nos dice, nos dictamina qué hacer y nosotros solícitos, dispuestos y disponibles, haciendo exactamente lo que tú has mandado. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias por darlo no por medida, por partes, sino que lo diste completamente a nosotros para estar en esa sincronía de tu poder. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegre el poder estar contigo, qué alegre el poder acercarnos a través de estas plataformas y medios y también a través de tus comentarios. Hay algunas personas a las que queremos saludar y hay algunos comentarios que también queremos hacer notar a través de la lectura y hoy mi colaboradora es hermana Mari, mi esposa. Hermana Mari, por favor, léeme ahí y saluda a las personas que se han conectado. También lee los comentarios que son pertinentes y que aportan bendición. Amén. Hoy estuvo con nosotros sierva Mary de Méndez, ella nos saluda Amén. desde Chiquimula. Hermana Lorena de León dice, debemos ser guiados en todo lo que hacemos por el Espíritu Santo. Amén. Nuestra hermana Leilani Leonardo Pineda también nos saluda desde Jacarandas, Chiquimula. Tenemos a hermana Oletba de Hernández, bendiciones Pastor Juan y a todos los hermanos. Saludos desde Chiquimula, dice también. Amén, saludos hermana Olet. Nuestra hermana Dulce Méndez López dice, bendiciones amada familia, los amo y los extraño. También te extrañamos, sí te amamos. Hermano Mauricio Díaz dice, saludos Pastor Juanito y familia, Dios les siga bendiciendo. Amén, un abrazo para ti mi amigo y hermano. También nos saludó hermana Clarita, Katie Monroy. Julio Roda dice, bendiciones amados hermanos. Y nuestra hermana Leilani agrega un comentario donde nos es para enriquecer el discipulado de hoy. La guianza del Espíritu Santo implica tomar acciones bíblicas específicas para expresar a Cristo, mostrar que Él controla todas las áreas de nuestra vida y tener la correcta actitud y acción y vivir bajo la autoridad de las Escrituras que dan testimonio del Señor. Gloriosa palabra. Amén. Saludos a los que, hermana Clarita, hermano Julio, allá en la capital, y qué hermoso aporte de hermana Leilani. También tuvimos a Toñi Jacobo, bendiciones desde Acapulco, dice. Un abrazo para ti, mi hermano. Nuestro hermano Saúl Callejas, bendiciones pastor. Y sierva Virginia Rodríguez dice, hola hermano Juan, bendiciones. Mi hermana Vicky Rodríguez, qué alegre poder verle. Hermano Saúl, ya le extraño. Un abrazo para cada uno de ustedes.
Esta noche es una noche hermosa, un día bastante caluroso y una noche con bastante viento. Les bendecimos, les amamos y declaramos el poder del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. No se olvide, tenemos siempre nuestra cita permanente con los días jueves a las 7 de la noche y los días domingo a las 11:30 para estar juntos y adorar el nombre del Señor. No se olvide también de su grupo de comunión familiar, ya coordinado en las horas específicas y días específicos. Por favor, no se pierda sus discipulados y adiestramientos, porque el Señor siempre está transformando y llevándonos a la perfección en cada momento. Aparte de ello, quiero terminar con este anuncio, este recordatorio. Tenemos pronto ya, en apenas un mes y unos cuantos días, se nos acerca nuestro Congreso Mundial de Misión Cristiana el Calvario, congreso que es en marzo, el 16, 17 y 18 de marzo. Va a ser en transmisión en línea, como fue el de agosto y el de noviembre del año pasado, y esta muy especial tiene ya nombre. Dios ya puso nombre a lo que el Señor quiere hablarnos en este congreso, y es alcanzando la plenitud de Cristo. No se pierda de este congreso tan hermoso. Aparte su tiempo, aparte su siembra, aparte ya ese momento. También para los adoradores que han escrito palabra de adoración al Señor y encanto, hay un anuncio para ustedes al final de Reforma Apostólica. Yo no lo voy a dar, es necesario que ustedes lo vean y que se pongan al día de lo que tienen que hacer. Un abrazo grande para ustedes. Permítanme, me están recordando en este momento que tenemos nuestra primera reunión presencial en el templo, allá en el inmueble que llamamos templo. Allí vamos a tener nuestra primera reunión este domingo. Hemos aprovechado la hora de la tarde por dos razones. Una, porque a las 5 de la tarde nos conectamos con Misión Cristiana del Calvario en Jacarandas, Chiquimula, que nos edifica nuestro corazón. Y a las 6 de la tarde daremos inicio nosotros a nuestro servicio. Es 1 hora, sea puntual, no llegue demasiado tiempo antes y tampoco vaya a llegar tan tarde, porque si el servicio será muy corto por cuestión de las medidas de seguridad sanitaria que tenemos que tener, es con el tiempo limitado. Pero nos es suficiente para adorar y nos es suficiente para ser edificados con la palabra del Señor. No se olvide de portar bien su mascarilla. Allí habrá también control de temperatura y habrá gel disponible. Estaremos con distanciamiento social y celebraremos juntos porque estaremos juntos cantando el nombre del Señor en ese mismo lugar. Así que no se olvide, a las 6 de la tarde, nuestra reunión cultural allá en Colonia El Esfuerzo, en el lote 221 de Colonia El Esfuerzo número 2. Un abrazo grande para ustedes y bendiciones abundantes.